Recientemente me di cuenta de que muchas personas dentro del fandom no terminan de comprender al gobierno mundial, y con esto no quiero decir que no sean conscientes de que sean los malos de esta historia, sino más bien que no conocen cómo este funciona. Y ojo, esto es algo normal debido a la cantidad de información que hay al respecto en toda la historia y lo dispersa que se encuentra. Como ya sabrán, no es una sola persona el que conforma todo este sistema, a pesar de que sí es solo uno quien manda ahí, y de eso hablaremos más adelante. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad retomaré una sección que tenía olvidada en mi canal, así que sin más dilación empecemos con el Conociendo al Gobierno Mundial. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este no es un grupo de personas y ya está. Es más bien un sistema que funciona gracias a que está conformado por varias partes o órganos, por decirles de alguna manera, que se encargan de cumplir según qué funciones. Pero antes de ahondar en todos ellos, primero nos centraremos en dos en específico, que son de hecho los que existen desde que se fundó. Uno de ellos son los dragones celestiales, teniendo como máxima autoridad al Consejo de los 5 Ancianos. Todos ellos son miembros de las familias creadoras y por ende, de cara al público, son la máxima autoridad en el mundo de One Piece, y la otra parte en cuestión son el grupo de reinos afiliados al gobierno, que no son más que los contribuyentes al mismo, básicamente quienes les mantienen. Ambas partes fundaron a la que hoy en día es la organización antagónica de la historia, pero ¿cómo sucedió eso? Antes de continuar con la explicación del resto de órganos que le conforman, creo que es necesario echarles el cuento de cómo se creó, más que nada para que tengan el contexto de la razón por la cual hoy día existe un grupo elitista de personas a las que se les considera dioses y que son mantenidas por la gran mayoría de los reinos del mundo. Créanme, la cosa es bastante interesante. Hace unos 900 años atrás en la historia se presentó un conflicto entre un reino, denominado el Gran Reino, y otros 20 reinos que se aliaron para enfrentarle. Este problema tuvo una duración de unos 100 años. A ese periodo de tiempo actualmente se le conoce como el Siglo Vacío, el cual terminó con la derrota de ese gran reino. Las razones por las cuales entraron en guerra de momento son desconocidas, así como también la forma en la que esta se finalizó. No obstante, lo que sí que conocemos es lo que ocurrió luego, y es que tras la victoria de los 20 reinos, sus respectivos reyes tuvieron una reunión, la cual tenía como principal objetivo la fundación de un sistema con el cual todos ellos pudieran gobernar al mundo, y así nació el gobierno mundial. Claro, no todos estuvieron de acuerdo con la idea. Bueno, realmente casi todos sí que lo hicieron. La única que estuvo en desacuerdo fue la reina Lily de Arabasta, o al menos eso es lo que podemos deducir, ya que de todos los presentes fue la única que decidió regresar a su reino, mientras que el resto, al crearse el gobierno mundial, decidieron mudarse con sus familias a la que a partir de ese momento sería conocida como la Tierra Santa de Mary Joyce, ubicada en el centro de la Grand Line, pasando así a ser llamados los Dragones Celestiales. Y ya que sabemos el origen de los miembros fundadores, tocará explicar también de dónde salieron los reinos afiliados. Estos fueron inicialmente los 20 reinos que se aliaron para enfrentarse al Gran Reino, aunque con el pasar de los años se fueron añadiendo muchísimos más. Lo gracioso y trágico a la vez es que a pesar de que la reina Nefertari de Arabasta no estuvo de acuerdo con ascender a Mary Joyce para hacer que tanto ella como su familia se convirtieran en dragones celestiales, su reino sí que se afilió al gobierno mundial desde el principio. Esto podría sonar un tanto contradictorio tomando en cuenta la postura de la reina, pero de momento por los datos que tenemos todo indica que esta negociación no se hizo de una forma muy limpia que digamos, ya que tras esa reunión la Nefertari no regresó a Arabasta, más bien desapareció misteriosamente luego de estar en desacuerdo con el resto, y su puesto de gobernante fue ocupado por su hermano, quien muy probablemente fue el que terminó afiliándose a la organización. Ahora, esto sucedió en el reino desértico, pero el resto de coronas involucradas en la creación también fueron cedidas, ya que los antiguos gobernantes se desligaron de sus responsabilidades, puesto que ahora se les vería como a dioses, a los cuales todos los reinos de donde provenían debían cederle una cierta cantidad de recursos. Estos a día de hoy tienen el nombre de tributos celestiales, y son básicamente los impuestos que los reinos contribuyentes le dan al gobierno mundial para que, valga la redundancia, gobierne el mundo. Y llegados aquí ustedes se preguntarán, ¿en qué se gastan todos esos recursos? Como bien mencioné hace poco, a día de hoy a los dragones celestiales se les conoce como a dioses, y como la gran mayoría de divinidades estos deben tener una vida de lujos y derroches. Es por esta razón que Mary Joyce de lejos es el lugar más solemne que hemos visto en la historia. Ya saben, un castillo gigantesco,
una guardia real, en fin. El tema es que además de gastarse una buena parte de los recursos en todo eso, también invierten otra porción de los mismos en el resto de órganos que conforman al gobierno mismo, como por ejemplo en la Marina, que es la institución encargada de hacer que las leyes se cumplan. Esta, por ejemplo, es una de las razones por las que en la actualidad los reinos están afiliados al gobierno mundial, ya que estándolo la Marina se encargará de velar por su seguridad. En pocas palabras, si por ejemplo el reino correspondiente a la isla de Water 7 fuera invadido por piratas, los representantes del mismo tienen el derecho de llamar a la Marina para que se haga cargo de enfrentar a los invasores, ya que, bueno, para eso pagan los tributos celestiales. Pero en fin, creo que ya aquí quedó bien en claro cuál es la relación que hay entre las dos partes fundadoras del gobierno mundial. Ahora pasemos a hablar del resto de partes que le conforman. Y empecemos explicando lo de la Marina, porque muchas personas no tienen tan claro el vínculo que hay entre ella y el gobierno. La Marina es una institución asociada al gobierno mundial, no forma parte de él. Más bien, es el gobierno mundial el jefe de la Marina, por decirlo de alguna manera. Y esto quedó en evidencia cuando en el arco de Dressrosa el almirante de flota Akainu, quien es el marín de más alto cargo en la organización, tuvo que ceder ante los designios del Consejo de los Cinco Ancianos. Pero bueno, como ya expliqué hace ratico, la Marina se encarga de aplicar la ley dentro del mundo de One Piece. Digamos que son los perros del gobierno mundial que se encargan de morder a los malhechores, que en este caso serían piratas o revolucionarios, de los cuales hablaremos más adelante en el video. De momento sigamos con el Cypher Paul, que es más como una policía secreta que se encarga de actuar en beneficio del gobierno, pero de forma más clandestina. Vamos, son agentes secretos que silencian a la gente, y ya saben ustedes a qué me refiero, aunque tanto ellos como la Marina prestan sus fuerzas de escolta cuando se amerita, así como vimos en el Reverie, por ejemplo. Por otro lado, en su momento también estaban los Shichibukai, que eran un grupo de piratas legales, ya que estos tenían el permiso del gobierno de hacer sus cosas de piratas, con la condición de que les prestaran sus servicios cuando les necesitaran, como pasó en Marineford, por ejemplo, y que además no atentaran en contra de ningún otro ente que formara parte del gobierno. De hecho, los Shichibukai fueron abolidos porque dos de sus miembros se saltaron esto último. Ya saben, Crocodile intentando tomar el control de Arabasta y Doflamingo logrando eso mismo pero en Dressrosa. En fin, tanto la Marina como el Cypher Paul y antiguamente los Shichibukai tienen de superior al comandante en jefe Kong, quien en su momento fue almirante de flota de la Marina y posteriormente fue ascendido a este puesto, el cual a diferencia del antiguo sí entra dentro del sistema del gobierno. Él es el jefe de todas estas partes, digamos que es el gerente general del gobierno mundial, ya que se encarga de gestionar a todos estos efectivos, y más arriba de él se encuentran los propios dragones celestiales, que actualmente son los descendientes de las familias fundadoras de la organización. ¿Recuerdan cuando dije que la Marina aplica la ley en el mundo de One Piece? Pues ellos directamente se la saltan, pueden esclavizar a quienes quieran, a matar a quienes quieran, y por ende a hacerle cualquier tipo de cosas que se les pasen por la cabeza a quienes quieran, eso sí, sin pisarse entre ellos mismos. De hecho, cuando hay un problema entre los dragones celestiales se llama a los caballeros divinos, los cuales se encargan de mediar entre ellos, así como también de encargarse de según qué situaciones pongan en peligro a la integridad de los dragones celestiales, o de Mary Joyce misma. Y hablando de Mary Joyce, de cara al público general, las personas de máximo rango dentro de la misma son quienes conforman el Consejo de los Cinco Ancianos. Estos son la máxima autoridad visible dentro de la organización que gobierna todo el mundo de One Piece, y por ende son quienes dan el último sí o el no a todas las decisiones importantes dentro de todo el lugar. Pero como sabrán, existe alguien que está por encima de ellos, y ese es Im-sama, o Imu si se quiere. Este es quien gobierna el mundo realmente, pero desde las sombras, y su poder es tal que tiene la potestad de decidir si un país debe o no seguir existiendo, desapareciéndole incluso de la historia de ser necesario. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se tiene que andar escondiendo si es tan poderoso? La razón es simple, toda la institución se construyó con la idea de que el poder no estuviese centralizado en una sola persona, o al menos de cara a la galería, pero nunca está de más aclarar que este es un tema que actualmente se está tratando en el manga y que pueden ser revelados más datos en el futuro, pero bueno, el punto de que ninguna persona tuviera todo el poder del gobierno se refleja al público con el trono vacío, y el concepto detrás de él es simple. Los tronos son en donde se sientan los reyes o gobernantes, y este, al ser el trono del gobierno y estar vacío, entre muchas comillas, simboliza que no hay un líder en el gobierno. Pero bueno, todos sabemos que no es tan así. Ahora, alrededor de este trono están las 19 espadas de los gobernantes fundadores, las cuales
simbolizan el voto a favor de que la organización se creara de esta manera. Y fíjense que son 19 y no 20 porque la reina Nefertari Lili, por lo que sea, no estuvo de acuerdo y desapareció misteriosamente. Pero, en fin, ya teniendo más clara la organización que tiene al máximo gobernante secreto actuando como Dios, hablemos ahora de cómo las órdenes del mismo se llevan a cabo en nombre de una supuesta justicia. Las palabras de Doflamingo reflejan con exactitud la forma en la que el gobierno mundial imparte justicia en los sitios donde se impone. Las leyes se pueden retorcer tanto como sea necesario en pro de dicha organización. Es por esta razón que a lo largo de la historia hemos visto genocidios como el del propio Gran Reino, del cual de hecho no se sabe nada. Esto debido a que luego de su derrota en aquella gran guerra se ilegalizó cualquier tipo de investigación que tenga que ver tanto con dicho reino como con todo lo ocurrido en los 100 años donde se disputó el conflicto. Esto lógicamente incluye el estudio de los Poneglyph, acción por la que posteriormente también se erradicó a la isla de Ohara y por la que actual y principalmente es perseguida la arqueóloga Nico Robin. Y además de todos estos actos, de forma sistemática también realizaron en su momento el genocidio de niños en el South Blue. Ahí la marina se encargó de erradicar a todos los niños recién nacidos con el fin de eliminar al hijo de Goldie Roger, cosa que específicamente no lograron, pero bueno, el mal sigue estando ahí. Ahora, posteriormente sí que concluyeron con su trabajo, ya que recordemos que toda la guerra de Marineford se dio con la excusa de que ejecutarían a Portgas the Ace por ser el hijo de Goldie Roger. Y bueno, esto es lo que ocurre con los habitantes promedio, pero ¿dónde quedan los reyes en esto? A pesar de que los gobernantes de los reinos pueden recibir tratos especiales por parte de los organismos del gobierno mundial, estos no pueden rechazar una orden directa que provenga de algún dragón celestial, y un ejemplo de ello lo podemos ver en el arco del Reverie, donde Saint Charlos intentó tomar como esclava a la princesa Shirahoshi, la cual es hija del rey Neptune, gobernante de un recién reconocido por el propio gobierno Reino Ryugu. Pero vamos, esto no quiere decir que sean simplemente habitantes y ya está. Dejando de lado de que deben someterse ante los dragones celestiales, los reyes pueden tomar decisiones respecto a las normativas por las cuales se rigen los habitantes normales del mundo. En su momento, por ejemplo, prohibieron a la esclavitud, aunque bueno, todos sabemos que este tipo de cosas no afectan a los de arriba. Y otro ejemplo puntual es la abolición de los Shichibukai, la cual fue planteada por el rey Riku de Dressrosa y el rey Cobra de Arabasta, y aceptada por el resto de gobernantes participantes en el Reverie. Y hablando del Reverie, o Leveille, este es un evento que se realiza cada 4 años en Mary Joyce. Ahí participan todos los gobernantes de los reinos contribuyentes, los cuales tienen tanto voz como voto para promover o elegir normativas. Una cosa interesante del sistema monárquico dentro de la obra es que, a diferencia del que vemos en los dragones celestiales, que es básicamente poder heredado, fuera de la Tierra Santa el poder se otorga de distintas maneras. Tenemos ejemplos como el de Arabasta, en donde la corona se ha pasado de generación en generación entre los Nefertari, pero también tenemos casos como el de Dram o el de Dressrosa recientemente, donde los habitantes eligieron a sus reyes por convenio popular. Pero bueno, volviendo a la justicia, ya sabemos de lo que es capaz el gobierno mundial, pero esas habían sido situaciones puntuales. ¿Cómo se aplica normalmente la justicia en One Piece? Por lo general, si un delincuente que tenga una recompensa por su cabeza es atrapado con vida, este debe ser llevado al cuartel general de la marina, en donde se le otorga el beneficio respectivo al que le entregue. Ahí el delincuente será procesado y posteriormente se le lleva a Enies Lobby, o al menos eso era lo que se hacía cuando esta aún no había sido destruida. En la Isla de la Justicia el personaje en cuestión será juzgado por sus crímenes, y dependiendo de la sentencia que reciba, este podría ser llevado a Impel Down, la prisión de máxima seguridad. Un dato curioso es que esta prisión está basada en el infierno de la Divina Comedia, y esto se puede interpretar como que el gobierno, ente que en varias oportunidades simula ser Dios, manda a quienes le desobedecen
a Impel Down, lugar que simula ser el infierno. Ahora, entendiendo cómo el gobierno mundial opera, ¿cuáles serían las repercusiones de todo esto? La primera gran respuesta al gobierno fue la piratería, y esta se remonta al siglo vacío, ya que de él mismo salió la figura del Joy Boy, quien se teoriza que fue el primer pirata. Este se lanzó al mar buscando oponérseles. Posteriormente, muchos personajes también zarparon sus propios viajes con el fin de conseguir libertad, ya sea para realizar cualquier tipo de acciones que no pudieran hacer viviendo en tierra firme, o para simplemente vivir aventuras, como fue el caso de Goldie Roger, y al estos no someterse al gobierno serían considerados como criminales. Actualmente estamos situados en la gran era de la piratería, la cual fue promovida por Roger en su momento y avivada por Edward Newgate. Ambos en sus respectivos momentos antes de morir motivaron a mucha gente a salir en búsqueda del One Piece, tesoro que contiene los secretos del siglo vacío que el propio gobierno no quiere que salgan a la luz. Por otro lado, también está como respuesta al mismo el ejército revolucionario, que actúa más frontalmente en su contra. Este está comandado por Monkey D. Dragon y tiene como principal objetivo derrocar al gobierno mundial. Esto le valió para ser considerado como el criminal más peligroso del mundo. Actualmente ellos buscan promover que los países afiliados al gobierno se rebelen y actúen en su contra. Y bueno, la verdad es que estos serían todos los datos que de momento pude agrupar. Eso sí, puede que me haya equivocado en algún dato o que también me haya saltado algo. En cualquiera de los casos les invito a que me dejen las correcciones o aportaciones en la caja de comentarios. Normalmente les coloco un corazón a los comentarios que más me gustan, pero en esta oportunidad me limitaré a colocárselos a cualquiera que venga con información adicional. Dicho esto, les invito a que me dejen un buen like y una suscripción si les gustó el video. No se olviden de compartirlo para que esta información pueda llegar a más gente. Así me apoyarían muchísimo. Por aquí les dejaré un par de videos que hice hace unos meses en donde resumí la historia de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.